Me hicieron quedar como la mala solo por defenderme. Historia completa. Me dijeron que exageré, que manipulé, que mentí, y aún así, sigo creyendo que lo único que hice fue defenderme. Porque cuando eres mujer y levantas la voz, siempre hay alguien dispuesto a decir que estás yendo demasiado lejos, que estás usando el discurso correcto para las razones equivocadas, que te escondes detrás de palabras grandes para tapar errores pequeños. Eso es lo que dicen ahora de mí. Me llamo Camila, tengo 35 años, y durante los últimos meses me han convertido en la mala de una historia que, según yo, empezó mucho antes de que nadie quisiera escucharme. Trabajo en una empresa mediana de consultoría, nada glamoroso, mucho Excel, muchas reuniones, muchas jerarquías disfrazadas de horizontalidad. Entré hace 5 años, cuando la empresa todavía se vendía como progresista, inclusiva, con perspectiva de género. Eso fue lo que me atrajo. Venía de otros trabajos donde ser mujer implicaba aguantar chistes, interrupciones, condescendencia constante. Aquí, al inicio, parecía distinto. Había protocolos, talleres, charlas sobre igualdad, un comité de diversidad, todo muy bien presentado. Y sí, durante un tiempo, funcionó. Yo siempre he sido feminista, no de pancarta diaria, pero sí de lectura, de análisis, de entender las dinámicas de poder. He ido a marchas, he participado en espacios, he leído teoría. Sé cómo se manifiesta el machismo moderno, no siempre grita, no siempre insulta. A veces sonríe y te dice que exageras. Mi jefe directo se llama Andrés, 42 años, carismático, buen comunicador. De esos hombres que dicen, yo apoyo el feminismo, y realmente creen que con eso ya están del lado correcto de la historia. Al principio me llevé bien con él, me daba espacio, escuchaba mis ideas, incluso me promovió a líder de proyecto al segundo año. Yo sentía que mi esfuerzo era reconocido, pero poco a poco empezaron los roces, no evidentes, no denunciables en una sola escena, pequeños gestos acumulados, interrumpirme en reuniones, reformular mis ideas y presentarlas como suyas, decirme que yo era muy intensa cuando insistía en algo, nada grave, dirían muchos, nada ilegal, nada que pueda señalar sin que te miren raro. Yo lo notaba, y lo anotaba mentalmente, porque una aprende a hacerlo. El punto de quiebre llegó con un proyecto importante. Yo había trabajado durante semanas en una propuesta, análisis, estrategia, presentación. La llevé a una reunión con dirección. Andrés habló antes que yo, expuso casi todo, con otras palabras. Cuando terminé de presentar, uno de los directores dijo, excelente enfoque, Andrés. Yo me quedé en silencio. Sentí ese calor incómodo en el pecho, esa mezcla de rabia y vergüenza. Después de la reunión, lo confronté, no grité, no insulté. Le dije, claramente, que me había invisibilizado. Él se rió un poco, me dijo, Camila, no todo es una lucha de género. Esa frase se me clavó, porque ahí entendí algo. Para él, mi lectura siempre iba a ser exagerada, sesgada, ideológica. Empecé a notar más cosas. Comentarios sobre cómo yo generaba tensión en el equipo. Sugerencias de que modere el tono. Bromas sobre que yo veo machismo en todos lados. Yo no veía machismo en todos lados. Yo veía patrones. Y cuando lo señalaba, me convertía automáticamente en el problema. Decidí hablar con recursos humanos. No para denunciar formalmente, solo para dejar constancia. Para decir, esto está pasando, esto me incomoda, esto me afecta profesionalmente. La chica de RRHH fue amable, tomó notas, me dijo que entendía, que la empresa se tomaba muy en serio esos temas. Salí de ahí aliviada. Pensé que había hecho lo correcto, no sabía que ese sería el inicio del desastre, porque a partir de ese momento, todo cambió. Andrés empezó a tratarme con una corrección excesiva, todo por escrito, todo frío, nada de conversaciones informales. Me excluyó de decisiones que antes compartíamos. Me quitó un proyecto para evitar tensiones. Cuando pregunté por qué, me dijo, es para protegerte, para que no te sientas atacada. Protegerme, como si yo fuera frágil, como si hubiera perdido capacidad por hablar. Mis compañeros empezaron a mirarme distinto, no abiertamente hostiles, pero cautelosos, como si no supieran qué decirme, como si hablar conmigo implicara un riesgo. Empezaron los rumores, que yo estaba buscando problemas, que era conflictiva, que estaba usando el feminismo para escalar. Eso último fue lo que más me dolió, porque yo no estaba inventando nada, yo estaba reaccionando a cosas reales, o al menos, así lo sentía. Hubo un incidente concreto. En una reunión interna, Andrés hizo un comentario sobre una clienta, diciendo que era
difícil porque era emocional. Yo lo señalé. Dije que ese tipo de lenguaje era sexista. La sala quedó en silencio. Andrés se puso rojo. Dijo que yo estaba sacando todo de contexto, que solo era una forma de hablar. Después de la reunión, me llamó a su oficina. Cerró la puerta. Camila, estás cruzando una línea, me dijo. Estás creando un ambiente hostil. ¿Hostil? Lo único que hice fue señalar un comentario inapropiado, respondí. Desde tu perspectiva, dijo, pero aquí trabajamos con hechos, no con ideologías. Ideologías. Esa palabra se convirtió en su comodín. Salí de esa oficina temblando, no de miedo, sino de impotencia. Esa noche escribí un correo largo, demasiado largo, explicando cómo me sentía, hablando de micromachismos, de dinámicas de poder, de gaslighting laboral. Usé términos que conocía, que había estudiado. Quería que quedara claro que no era una impresión aislada, sino algo estructural. Ese correo fue un error, porque al día siguiente me llamaron a una reunión con recursos humanos y dirección. El tono fue distinto, ya no era escucha, era evaluación. Me dijeron que había preocupación por mi comportamiento, que varios compañeros se sentían incómodos, que mi forma de comunicar generaba conflicto, que había que cuidar el clima laboral. Yo pregunté si se estaba investigando lo que yo había señalado. Me respondieron que no habían encontrado intencionalidad, como si el daño solo existiera cuando alguien lo planea. Salí de ahí con la sensación de que algo se había volteado por completo, de que ya no era una empleada que levantaba una alerta, sino un problema a gestionar. Y ahí fue cuando tomé una decisión que ahora todos usan en mi contra. Decidí defenderme públicamente. Hablé con una compañera de otro equipo, luego con otra. Conté mi versión, advertí, dije que tuvieran cuidado, que ese ambiente no era tan seguro como parecía. Alguien grabó un audio mío, alguien lo reenvió, alguien lo sacó de contexto. De pronto, yo no era la mujer que señalaba prácticas cuestionables. Era la mujer que difamaba, la que manipulaba, la que exageraba todo. Me citaron otra vez. Esta vez, la palabra que usaron fue clara: estás victimizándote. Y cuando escuché eso, sentí que ya no importaba lo que dijera, porque, en esa narrativa, cualquier defensa mía solo confirmaba su punto. Yo sigo creyendo que me defendí. Ellos dicen que crucé límites. Y esa es la historia que ahora todos cuentan, sin preguntarse qué pasó antes de que yo alzara la voz. Después de esa reunión entendí algo con una claridad incómoda. Ya no estaba discutiendo hechos, estaba disputando percepciones. Y cuando la percepción colectiva se vuelve en tu contra, da igual cuántos argumentos tengas. Todo lo que digas se interpreta como confirmación de tu problema. Durante las semanas siguientes entré en un estado que ahora reconozco como hiperalerta. Analizaba cada correo, cada reunión, cada gesto. Todo me parecía una señal. Y cuando vives así, tu cabeza empieza a trabajar en modo trinchera. Yo ya no pensaba, ¿esto es realmente grave? Pensaba, ¿cómo encaja esto en el patrón? Y cuando buscas patrones con suficiente desesperación, los encuentras. Andrés dejó de asignarme tareas visibles. Lo justificaba diciendo que quería evitar roces. En una reunión, un compañero bromeó con que yo era la policía del lenguaje. Se rieron. Yo no. Anoté todo mentalmente. Empecé a llegar a casa agotada, no tanto por el trabajo en sí, sino por la sensación constante de estar siendo evaluada. Y ahí fue cuando cometí otro error. Empecé a contar la historia solo desde mi marco ideológico. No decía: Andrés hizo esto concreto. Decía: esto es una dinámica patriarcal de silenciamiento. Y aunque no era mentira del todo, era una simplificación peligrosa. Porque al hacer eso, dejaba fuera cualquier matiz que no encajara con mi relato. Mis amigas fuera del trabajo me escuchaban y me validaban. Me decían que era obvio, que la empresa estaba protegiendo a un hombre con poder, que yo estaba pagando el precio de incomodar. Y cada validación reforzaba una idea que se iba endureciendo dentro de mí. Yo no podía estar equivocada, porque si lo estaba, todo se derrumbaba. En ese punto, dejé de preguntarme si algunas cosas podían haber sido malinterpretaciones. Eso ya no era una opción emocionalmente viable. Un día, RRHH me pidió que bajara el tono en mis comunicaciones internas. Dijeron que varios correos míos se percibían como acusatorios. Yo respondí que el tono directo era una forma de comunicación válida y que, curiosamente, nunca se cuestionaba cuando venía de hombres. Eso es cierto, pero también era una forma de esquivar otra pregunta. ¿Estaba escribiendo desde la claridad o desde el enojo? La tensión explotó del todo con una denuncia formal, no mía, de ellos. Me acusaron de generar un ambiente hostil, de difundir información sensible, de dañar la reputación de un superior. Usaron palabras grandes, amenazantes.
jurídicas. Cuando leí el documento sentí una mezcla de furia y pánico. ¿Cómo podían hacerme esto si yo era la afectada? Ahí fue cuando decidí ir más lejos. Contacté a una colectiva feminista con la que había colaborado antes. Les conté mi caso. Les pasé fragmentos de correos. Oh Dios, mi versión, cuidadosamente curada. No mentí explícitamente, pero seleccioné. No incluí mis correos más duros. No incluí mis odios más cargados. No incluí mis mensajes donde hablaba de ellos como un bloque opresor. Presenté una narrativa clara, mujer señalando machismo, empresa castigándola. La colectiva reaccionó rápido. Me ofrecieron apoyo, asesoría, visibilidad. Y aquí es donde la historia se vuelve realmente incómoda. Porque cuando me ofrecieron hacer público el caso, dudé, no por ética, por miedo. Pero ese miedo duró poco, porque lo aplasté con una idea que sonaba justa. Si no lo hago yo, esto le pasará a otras. Eso fue lo que me dije. Acepté. Publicaron un hilo explicando mi situación. No usaron nombres, pero el contexto era reconocible. Hablaron de represalias, de silenciamiento, de violencia institucional. Usaron palabras muy fuertes. La respuesta fue inmediata. Apoyo, solidaridad, mensajes privados, mujeres contándome historias parecidas. Yo leía todo y sentía una mezcla peligrosa de alivio y poder. Por primera vez en semanas, no estaba sola, pero al mismo tiempo, algo empezó a salirse de control. La empresa reaccionó con dureza. Mandaron un comunicado interno hablando de difamación. Negaron todo. Dijeron que había una investigación en curso y que yo estaba interfiriendo. Andrés, por su parte, pidió una reunión privada conmigo y un mediador externo. Acepté. Entré a esa sala convencida de que él iba a quedar expuesto. De que, frente a un tercero, su discurso se iba a caer. No fue así. Andrés llegó con documentos, correos completos, contextos, capturas donde se veía claramente cómo algunas frases mías estaban sacadas de conversaciones más largas. Mostró mensajes donde yo advertía a compañeros de que, tener cuidado, conmigo podía ser cómplice del sistema. El mediador me miró con atención. Camila, dijo, ¿reconoces haber enviado esto? Asentí. ¿Reconoces que esto puede interpretarse como intimidación? Sentí un nudo en la garganta. Era una advertencia, respondí, desde un lugar político. El mediador no reaccionó como yo esperaba. El problema, dijo, es que en un entorno laboral, el impacto importa tanto como la intención. Esa frase me descolocó, porque era exactamente la lógica que yo había usado contra Andrés. Y ahora se estaba usando contra mí. Intenté explicar. Volví a hablar de contexto, de historia, de poder estructural. El mediador escuchó, pero ya no con la expresión de alguien que descubre algo grave, sino con la de alguien que ve un conflicto que se ha ido de las manos. Al salir de esa reunión, sentí algo nuevo, duda. Por primera vez pensé, ¿y si no todo fue como lo conté? Pero esa duda duró poco, porque inmediatamente después, mi celular explotó con mensajes de apoyo de la colectiva. Me decían que no cediera, que esto era gaslighting clásico, que dudar era parte del mecanismo de control, y yo elegí creer eso. Elegí no detenerme. Acepté dar un testimonio anónimo en un medio digital. Otra versión resumida, más intensa, más emocional. El titular era potente, doloroso, viral. Ahí fue cuando todo se rompió del todo. La empresa filtró información, conversaciones completas, cronologías. De pronto, gente que no me conocía tenía acceso a fragmentos de mi comportamiento que no encajaban con la imagen de víctima pura. Los comentarios cambiaron de tono. Esto ya no se ve tan claro. Hay cosas que ella no contó. No todo es blanco y negro. Y yo sentí que me estaban traicionando otra vez. Pero esta vez no era solo la empresa. Algunas mujeres de la colectiva empezaron a tomar distancia. Me preguntaron por qué no había mostrado ciertos mensajes antes. Me pidieron explicaciones. No acusaciones directas, pero sin comodidad. Y yo reaccioné mal. Me puse a la defensiva. Dije que estaban dudando de mí, que eso también era violencia, que cuestionarme era replicar el mismo sistema. Ahí fue cuando una de ellas me dijo algo que todavía me retumba. Camila, una cosa es denunciar opresión, otra es no aceptar ninguna responsabilidad. No respondí, me fui. Esa noche me quedé sola en mi apartamento, leyendo comentarios en redes. Algunos me defendían, otros me atacaban, otros simplemente decían que yo había manipulado la narrativa. Y por primera vez, sin poder apagarlo con teoría, me hice una pregunta peligrosa. ¿Me hicieron quedar como la mala? ¿O yo me construí como la única buena? Esa pregunta no tenía una respuesta fácil. Y lo peor era que, pasara lo que pasara después, ya no había vuelta atrás. La historia ya no me pertenecía solo a mí. Hubo un momento,
después de que la historia se hiciera pública y dejara de pertenecerme, en el que entendí que ya no estaba luchando contra una empresa, ni contra Andrés, ni siquiera contra una estructura abstracta. Estaba luchando contra algo mucho más incómodo, la versión de mí misma que yo había decidido creer. La empresa me suspendió temporalmente mientras se aclaraba la situación. No me despidieron de inmediato, quizá por miedo a que eso reforzara mi narrativa, quizá porque realmente querían cubrirse. Yo interpreté la suspensión como una confirmación de que tenía razón. Me dije que era una represalia encubierta, una forma elegante de castigarme sin decirlo. Pero la suspensión tuvo un efecto que no esperaba, me dejó sola conmigo misma durante horas interminables, sin correos, sin reuniones, sin mensajes de apoyo constantes, solo silencio. Los primeros días los pasé consumiendo contenido que confirmara mi postura. Artículos, hilos, ensayos sobre mujeres castigadas por incomodar, sobre cómo el sistema siempre encuentra la manera de desacreditar a quien denuncia. Cada texto era una anestesia momentánea, pero el efecto duraba menos cada vez. Empecé a recordar detalles que había borrado de mi relato interno. No los grandes, no los evidentes, los pequeños, los incómodos. Recordé el correo en el que dije que colaborar con Andrés era aceptar dinámicas violentas. Recordé el audio donde insinué que quien no me apoyara estaba alineándose con el opresor. Recordé el tono, la dureza, la forma en que había reducido personas reales a símbolos. No lo hice con intención de dañar, me repetía. Lo hice desde el enojo, desde la ideología, desde la defensa. Pero ¿eso lo hacía menos dañino? Un viernes recibí un mensaje de María, una de las mujeres de la colectiva que más me había apoyado al inicio. Me pidió vernos. Dudé. Una parte de mí quería ignorarla, asumir que venía a cuestionarme. Otra parte, más cansada, aceptó. Nos vimos en un café pequeño. No hubo abrazos. No hubo complicidad inmediata. Camila, me dijo después de un rato, necesito ser honesta contigo. Asentí. Cuando nos contaste tu historia, te creímos, continuó, porque muchas hemos vivido cosas parecidas. Pero con el tiempo, empezaron a aparecer grietas. Sentí como se me tensaba el cuerpo. ¿Qué grietas? Pregunté. Que no dejabas espacio para la complejidad, dijo. Todo tenía que encajar en una narrativa donde tú eras la oprimida absoluta y los demás, agentes conscientes del daño. Quise interrumpirla. No lo hice. El feminismo no es un escudo para no revisar nuestras prácticas, añadió. Y cuando alguien te señalaba algo, respondías con teoría, no con escucha. Me dolió más de lo que esperaba. ¿Entonces crees que mentí? Pregunté. María negó con la cabeza. Creo que te contaste una historia para sobrevivir, y luego te aferraste a ella con demasiada fuerza. Esa frase me acompañó durante días. Porque ahí estaba el punto que yo había evitado, sobrevivir no siempre te vuelve justa. Días después me llamaron de la empresa para una reunión final. No era un juicio, dijeron. Era un cierre. Entré a esa sala sin el fuego de antes. Ya no iba a ganar nada ahí, lo sabía. Andrés estaba presente. También RRHH. También un abogado. Me ofrecieron una salida negociada. No reconocimiento de culpa por parte de la empresa, no reincorporación. Un acuerdo económico y un compromiso de confidencialidad mutua. Creemos que esta relación laboral ya no es viable, dijeron. El daño es irreparable para ambas partes. No discutí. No pedí disculpas formales tampoco. No por orgullo, sino porque entendí que ya no eran el lugar donde yo tenía que resolver nada. Firmé. Al salir, Andrés se acercó, no para atacarme, no para humillarme. Nunca quise que esto terminara así, me dijo. Lo miré, por primera vez sin el filtro ideológico. Yo tampoco, respondí. Y en ese momento entendí algo que me costó meses aceptar. Él no era un villano de caricatura. Era un hombre con poder, sí, con sesgos, sí, pero también era alguien que había sido arrastrado a una guerra simbólica que lo superó. Eso no lo hacía inocente, pero tampoco me hacía a mi heroína. Los meses siguientes fueron extraños. Perdí el trabajo, sí, pero también perdí algo más sutil, el aplauso automático. En redes, la marea se había calmado. Ya no era tendencia, ya no era un símbolo, y sin eso, tuve que preguntarme quién era yo sin una causa inmediata que me justificara. Seguí siendo feminista. Eso no cambió, pero algo se desplazó. Dejé de usar el discurso como arma y empecé a verlo como herramienta. Dejé de hablar siempre en términos de opresión abstracta y empecé a observar mis relaciones concretas. Me di cuenta de algo doloroso. Había usado una ideología legítima para blindarme emocionalmente. Cada vez que alguien me señalaba un exceso, yo respondía con teoría. Cada vez que alguien se sentía herido, yo hablaba de estructuras. Cada vez que me equivocaba, yo me refugiaba en el marco correcto. Y así, sin querer,
dejé de ver personas. Un día, revisando viejos mensajes, encontré uno mío que había olvidado. Era para una compañera junior que me había dicho que se sentía incómoda con la tensión del equipo. Le había respondido: el conflicto es parte del proceso de deconstrucción. Si te incomoda, quizá tengas que revisar desde dónde hablas. Al leerlo meses después, sentí vergüenza. No por la idea en sí, sino por la falta de cuidado. Ahí entendí por qué muchos me veían como manipuladora. No porque hubiera inventado todo, sino porque había monopolizado el dolor. El mío importaba. El de los demás era secundario, sospechoso, ideológicamente incorrecto. No fue la empresa la que me hizo quedar como la mala. No fueron los medios. No fue Andrés. Fui yo, cuando decidí que defenderme implicaba no escuchar a nadie más. Eso no invalida que existan estructuras injustas. No invalida que las mujeres sean silenciadas. No invalida que levantar la voz tenga costos. Pero sí invalida una cosa que yo creí durante mucho tiempo: que tener razón te exime de responsabilidad. Hoy, cuando alguien me pregunta qué pasó, ya no doy una versión épica. No hablo de heroínas ni de villanos. Digo algo mucho más incómodo. Me sentí atacada, reaccioné desde el enojo, y en el proceso herí a personas que no eran solo símbolos. Algunas me respetan por eso, otras no, y está bien, porque entendí algo que me habría ahorrado mucho dolor. Defenderte no te convierte automáticamente en justa, y cuestionarte no te convierte en traidora. No me hicieron quedar como la mala. Me quedé atrapada en la necesidad de ser solo la buena, y salir de ahí fue el verdadero conflicto que nunca quise narrar. Cada historia tiene un eco. ¿Escuchaste el tuyo? Dale a like, comenta, comparte y suscríbete y acompáñame en los próximos relatos. Soy Narrox, y esto es Ecos de la Cueva.